Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial sobre JavaScript. Hoy vamos a hablar sobre las variables en JavaScript, un concepto fundamental de JavaScript y de la mayoría de los lenguajes de programación. En este tutorial vamos a aprender qué son las variables, cuáles son las palabras reservadas para declarar variables. Vamos a aprender a declarar una variable. También vamos a aprender a cuándo debemos usar let y cuándo nos conviene usar const. Aprenderemos sobre los diferentes tipos de datos que podemos almacenar en nuestras variables. Y por último hablaremos sobre cuáles son las mejores prácticas para nombrar variables. La primera pregunta es, ¿qué son las variables? En la programación, las variables son como cajas que usamos para almacenar información. Pueden contener números, texto, valores booleanos. Imagina que cada variable es una etiqueta en una caja donde guardamos cosas valiosas. Antes de adentrarnos aún más en el mundo de las variables, quiero hablarte sobre algo importante, las palabras reservadas. Las palabras reservadas son palabras especiales que el lenguaje utiliza para realizar acciones específicas. Al trabajar con variables, hay dos palabras reservadas que debemos conocer. Estas palabras nos permiten declarar variables y asignarles valores. Una pregunta común al trabajar con variables es ¿cuándo debemos usar let y cuándo debemos usar const? Déjame aclararte eso. Usamos let cuando queremos crear una variable que puede cambiar su valor en el futuro. Por ejemplo, si estás siguiendo la edad de un usuario, esa edad podría cambiar con el tiempo. En ese caso te conviene usar let. Por otro lado, usamos const cuando queremos crear una variable cuyo valor no cambia después de asignarlo. Esto es útil para declarar valores constantes, como configuraciones o valores que no deben modificarse. Declarar una variable es como reservar una caja para guardar tus cosas. Para declarar una variable, usamos la palabra reservada seguida del nombre que queremos asignarle a la variable. Usamos el símbolo igual que seguido del valor a asignar. En el caso de let, podemos asignarle un valor desde el principio o hacerlo más adelante. En los casos en los que no asignamos ningún valor, la variable no quedará vacía. Contendrá un tipo de dato primitivo que se llama undefined. Vamos a intentar cambiar el valor de nuestra variable. Recuerda que con let podemos modificar el valor de las variables. Vamos a intentar cambiar el número de 25 a 26, como si fuera la edad de un usuario. Como puedes ver en la terminal, el valor se cambió correctamente. Probemos cambiar la palabra reservada de let a const para conocer más sobre su funcionamiento. Cuando usamos const para declarar una variable, no podemos dejar de asignarle un valor o nos marcará error. Las variables pueden contener diferentes tipos de datos, desde cadenas de texto hasta números y valores booleanos. A esta variable le vamos a asignar una cadena de texto o string. En las variables podemos guardar todo tipo de datos. El string es solo uno de ellos. Podemos borrar este string e intentar guardar un número en nuestra variable. Además de números, podemos guardar booleans. El boolean es un tipo de dato que solo puede tener dos valores posibles, verdadero o falso. Otro tipo de dato que podemos guardar en nuestras variables es null. Null es un valor especial que se utiliza para representar la ausencia intencional de valor. Ya habíamos visto el tema de undefined. Undefined es un valor especial que se asigna automáticamente a una variable que ha sido declarada pero aún no tiene ningún valor asignado. También podemos guardar objetos. Un objeto es una estructura de datos que permite almacenar y organizar múltiples valores y propiedades relacionados bajo un solo nombre. Un objeto en JavaScript consta de pares clave-valor. En nuestro objeto, la clave es name y el valor es bond. También podemos guardar funciones en nuestras variables. Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica o calculan algún valor. Vamos a aprender mucho más sobre los objetos y sobre las funciones en los siguientes episodios. Hablemos ahora de la manera en la que debemos de nombrar a nuestras variables.
Debemos poder darnos una idea del tipo de dato que contiene la variable con solo ver su nombre. En programas complejos esto es muy importante, ya que facilita leer el código, reutilizarlo y arreglarlo. En Camel Case, cada palabra dentro del identificador comienza con una letra mayúscula, excepto la primera palabra, y no se utilizan espacios ni caracteres especiales. El Camel Case es preferido en muchos lenguajes de programación, incluido JavaScript, ya que mejora la legibilidad y la consistencia de los nombres de las variables. Ahora sabes todo lo que necesitas saber sobre las variables en JavaScript. En el siguiente episodio aprenderemos más sobre los diferentes tipos de datos que existen en este lenguaje de programación. Si te gustó el video, puedes ayudarme a que siga realizando videos como este dándole like y suscribiéndote a mi canal. Muchas gracias por ver el video. Hasta el próximo episodio.